Vamos a analizar cuáles son los factores y métricas clave que sirven para comprender el desarrollo y funcionamiento de una mina. Y lo primero que hay que comprender es que una mina tiene un conjunto de actividades interdisciplinarias que se conjugan para poder producir mineral que va a ir al mercado, un metal que va a ir al mercado. Entonces vamos a comprender cuáles son las métricas finas en cada una de las etapas. Entonces empezaríamos mirando, por ejemplo, geología. En geología, desde el punto de vista gerencial, la métrica más importante es la tasa de reposición de reservas. Es decir, con qué velocidad se están reponiendo las reservas que son consumidas en el desarrollo de la operación minera. Los recursos van pasando a reservas, las reservas van siendo consumidas por las plantas y por lo tanto hay una necesidad de reponer esa reserva. Esa reserva puede ser repuesta sea por exploraciones en los alrededores o sea por la adquisición de nuevos inventarios. Aquí de lo que se trata es de reponer el inventario y con qué velocidad se repone el inventario. Esto tiene mucha interrelación con los años de vida de la mina. Cuánto tiempo más de reserva, cuántos años más me está dando esa reserva en tiempos de ciclo de operación. Adicionalmente, en geología existen otros factores como el control de la dilución, la ley de cabeza que hay que mantener, que mantiene el cuerpo mineralizado y los controles que geología tiene. Pero la tasa de reposición de reservas se vuelve clave desde el punto de vista de entender cuál es la sostenibilidad de la mina. En las operaciones existen otros juegos de métricas que también son súper importantes y que se concentran principalmente en el control de los tiempos del ciclo de las operaciones, tanto a nivel micro, en la secuencia perforación, voladura, carguío, transporte, como todas las operaciones unitarias, o en las plantas también, en la secuencia de chancado, molienda, flotación, todo lo que haya que hacer, refinación, todo lo que haya que hacer hasta obtener el metal fino, pero el control de los tiempos del ciclo se vuelve clave. Entonces, en este caso hay que mirar cuál es la eficiencia del tiempo del ciclo, cuál es la eficiencia del ciclado. También hay que mirar cuál es la eficacia. La diferencia entre eficiencia y eficacia es que en el caso de la eficiencia lo que buscamos ver es cómo se usa el recurso tiempo. ¿Y por qué? Porque el tiempo se convierte en dinero en la medida en que el ciclo de mina sea más corto y entonces más veces se puede ciclar de tal manera que ingresa más caja. Entonces, la eficiencia tiene que ver con el manejo de los tiempos y de los costos. En cambio, la eficacia tiene que ver con el resultado, porque siempre hay una meta de producción para cumplir con los objetivos de las otras áreas de la compañía, como cumplir con los objetivos financieros, con los objetivos de producción misma y de operaciones. Entonces, la eficacia tiene que ver con los resultados. Si hemos llegado o no hemos llegado a las metas de extracción que se han solicitado. Entonces ahí hay una eficiencia y una eficacia, pero no son las únicas métricas que se tienen que ver en operaciones. La productividad, por ejemplo, es una métrica importante para saber cómo está medida la capacidad de producir por las unidades de recurso que está consumiendo la mina. La confiabilidad de las operaciones también. Entonces, las métricas tienen que ver con mirar eficiencia, eficacia, productividad, eh, confiabilidad de las propias operaciones en cada uno de estos casos. En el caso de las áreas de operaciones es importante saber siempre si la mina está ciclada y si con esos ciclos vamos a poder cumplir con los objetivos financieros que finalmente tiene la compañía. En el caso de mantenimiento tenemos tres métricas clave que hemos explicado en algunos videos anteriores que tienen que ver con la confiabilidad, que es la capacidad de hacer frente a las fallas, la disponibilidad para saber qué fracción del tiempo tenemos los activos disponibles y la mantenibilidad para ver la capacidad de hacer mantenimiento de esos activos. En términos de mantenimiento podrían haber una serie de métricas finas como mirar los rendimientos en los talleres, el proceso propio de la condición anormal del mantenimiento para poder mantener los
tiempos promedio entre fallas y los tiempos promedio de reposición a las fallas de manera controlada. En seguridad tenemos las métricas clave de los índices de frecuencia, índices de severidad y su consecuente índice de accidentabilidad. Y hoy día se puede agregar la confiabilidad de la seguridad en términos de accidentes. Pero en seguridad lo más importante no es la métrica que tiene que ver con el resultado de lo que ya pasó. En seguridad hay que ser absolutamente preventivos. Y para eso la métrica fina tiene que ver con la tasa de incidentes, el manejo de incidentes, cómo se está gestionando el manejo de incidentes, qué tanta velocidad tenemos en el flujo de incidentes y cómo podemos corregir las fallas cuando se presentan a manera de incidentes y no esperar tener un accidente para poder hacer correcciones. Entonces, la predictividad de los incidentes peligrosos se vuelve clave para ser insertada en una cultura de seguridad. En medio ambiente, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta variables que tengan que ver con el grado de cumplimiento a los niveles máximo permisibles a los que estamos llegando en los flujos de agua, aire, en términos de calidad del suelo, siempre comparándose con los límites máximos permisibles aplicables al sector y en términos ambientales con los estándares de calidad ambiental aplicados a la salida de las operaciones hacia el medio ambiente. Todas las minas tienen configuraciones ambientales distintas, así que cada una tendrá un conjunto de parámetros muy particulares que poder manejar. En algunas minas el problema será pues el agua ácida, en otras serán los relaves y entonces en otras será la variable del manejo de químicos en el proceso y entonces normalmente todos estos, si bien es cierto son circuitos cerrados, requieren unos grados de control y requieren unos sistemas o mecanismos de contención y de posterior posibilidad de tratamiento que no pueden parar, incluso en condiciones de emergencia, y que deben ser controlados para mantener los estándares ambientales dentro de las reglas de diseño. En proyectos, la métrica clave o la más importante es el valor ganado. Aquí de lo que se trata es de encontrar cuál es el valor ganado que realmente existe sobre cada uno de los proyectos. El valor ganado en tiempo y el valor ganado en cronograma. El índice de valor ganado en tiempo y el índice de valor ganado en cronograma para determinar cuánto de los recursos que estamos usando realmente están en el proyecto. No cuántos se han desembolsado, sino cuántos realmente están en el proyecto. Entonces el valor ganado se vuelve clave en la tasa de cómo mirar y de cómo enfocar el desarrollo de los proyectos. Existirán, por supuesto, algunas métricas más globales, como indicar si los proyectos están o no se están cumpliendo en el proceso, pero lo más importante es la determinación del valor ganado de los proyectos y la manera como se calcula hoy día utilizando los software que hay en el mercado pues es muy objetiva en función de los proyectos que son planificados, tanto para los proyectos grandes como para los pequeños proyectos que la mina tiene que ir desarrollando en sus áreas de infraestructura. En logística existen una serie de métricas también que son importantes y que tienen que ver con las tasas de abastecimiento, los niveles de reposición de stock, los niveles de seguridad, los niveles de stock de seguridad que deben mantener los almacenes para poder mantener una continuidad operativa. Adicionalmente, en transportes tenemos que ver dentro del área logística el costo kilómetro tonelada, que es bien importante porque no pueden haber diferencias muy grandes para los mismos espacios y los mismos volúmenes de carga. Entonces, es necesario mantener controles sobre el costo kilómetro tonelada en el tema de transportes. Y en el tema de abastecimiento logístico es súper importante mantener la logística de suministro en una estrecha coordinación en la cadena de suministro para verificar que no se esté presentando un efecto látigo. El efecto látigo se da por una desincronización de la cadena de suministro. Cuando la cadena de suministro está sincronizada,
tiene una simetría de información que permite evitar los sobrestocks innecesarios en distintos lugares de la cadena, que lo único que hacen es encarecer el costo de la propia operación y de la logística, ¿no? Existen términos también en la disponibilidad logística y una serie de cálculos que permiten tener la mina bajo condiciones apropiadas. En las áreas regulatorias es importante evidenciar tableros de control que permitan identificar rápidamente cuando hay el peligro de caer en riesgo de incumplimiento con algún estándar o regulación que el mercado haya previsto para el sector. Y en esencia, esas son las principales métricas para poder mirar las operaciones. Ahora, desde el punto de vista financiero, ¿qué cosa es importante desde el punto de vista financiero? Hay, quizá antes de ver el punto de vista financiero puro, hay un par de métricas que se me están escapando y que tienen que ver unas, por ejemplo, con la metalurgia, que es la tasa de recuperación que podemos tener en la planta, que es también súper importante, la recuperación metalúrgica, cómo se está dando, la dosificación para poder obtener esas recuperaciones y obviamente las tasas en cada una de las etapas del proceso, ¿no? Bien, desde el punto de vista financiero, para el análisis financiero es importante mirar en las operaciones cómo está la generación de caja. Es decir, cómo está nuestra generación de caja. La generación de caja es más importante que el activo mismo y entonces es importante posicionarse como generadores de caja y hay que desarrollar una cultura para poder mirar si lo que vamos a hacer impacta o no impacta finalmente en la caja, porque la caja y los flujos de caja libre son los que van a permitir finalmente dar cuenta de hacer frente a los compromisos financieros. Pues bien, no solamente eso, sino que de la propia estructura de operación contable podemos adquirir un juego de métricas que nos permitan mirar cuál es la salud financiera del negocio en este momento. La tasa de endeudamiento, la proporción deuda capital, cómo está variando nuestro WACC, nuestra tasa, nuestro costo de capital promedio ponderado, al cual va a hacer frente todos los proyectos y con el cual vamos a comparar todas las inversiones. Cómo estamos manejando el CAPEX, cómo está yendo el CAPEX por onza, cómo está yendo el OPEX por onza y cómo el OPEX por onza se compara con el cash cost de la propia operación pura y cómo al añadirle los indirectos ese cash cost se está diluyendo y hasta llegar a un valor de OPEX, de costo de operación. Recuerden que la diferencia entre el OPEX y el cash cost es el corporativo y todo lo indirecto. Y entonces es necesario hacer métricas que tengan que ver con el control fino de niveles de endeudamiento, de tasas de reposición, en este caso para mirar la capacidad también de generación de caja, mirar las ventas, qué tipo de ventas de la parte comercial están siendo castigadas porque podría haber algún contaminante y entonces en la comercialización podría haber una penalidad por una cantidad mayor de algún contaminante que puedan tener los concentrados y entonces existen penalidades comerciales que también hay que tener en cuenta en el momento de prever los ingresos. Y eso tiene que ser afrontado de manera interdisciplinaria en las operaciones mineras. Adicionalmente, es importante mirar cómo funciona el flujo de efectivo dentro de la operación minera para tener una regulación muy clara y un análisis muy clara de cuál es nuestra rotación y nuestra diferencia entre nuestros cobrables y lo que tenemos que pagar a los proveedores en la cadena de pagos y en la línea de producción que nosotros tenemos que hacer frente para tener operaciones sanas, cómo funciona el crédito de proveedores, cómo funciona cada una de estas métricas, ¿no?
Entonces, en resumen, se vuelve clave saber cómo están manejando nuestros costos, cómo está siendo nuestra generación de caja en términos del EBITDA por onza o el EBITDA por tonelada, y cómo se manejan los costos, porque recuerden que si bien es cierto los mineros no manejamos el precio, porque el precio viene definido por el mercado mundial de metales, Londres, las compras de China y etcétera. Sin embargo, los mineros manejamos el costo y entonces el manejo fino del costo de la operación, el costo por tonelada, el cash cost por onza se vuelven clave en términos de mirar cómo funciona la operación de la mina eh, en un pequeño tablero que nos permita controlar y mirar el rendimiento de esta mina y poderla también comparar con otras operaciones similares del mismo grupo o de grupos distintos, hacer un benchmarking que permita mirar incluso también para mirar si estas métricas son comparables unas con otras con la misma mina en distintos momentos del tiempo para mirar los esfuerzos bajo el mismo grado de restricciones. Estas son las principales métricas que son vistas en la mayoría de los tableros. Existirán algunas situaciones particulares que obligan a mirar, por ejemplo, las tasas muy particulares para compañías que ya han listado en el mercado. Cuando tú listas en el mercado de valores, las cosas cambian. El negocio deja de ser solamente la producción en la mina. El negocio central y la cabeza de la gerencia no están solamente producir los metales y el oro, la plata y digamos los concentrados, tal y como los veníamos produciendo. El negocio cambia. El negocio ahora, una vez que estás en el mercado de valores, consiste en demostrarle al mercado que tú puedes subir el valor de la acción. Y para demostrarle al mercado que tú puedes subir el valor de la acción, tienes que concentrarte en adquirir nuevas oportunidades, en multiplicar ese EBITDA, esa capacidad de generación de caja varias veces en varios múltiplos, y cuál es la capacidad que se tiene para multiplicar el negocio y hacerlo crecer agregando valor para los accionistas. Cómo puedes mantener la gobernanza, cómo puedes mantener los criterios de gobierno corporativo y obviamente todo esto excede al puro manejo de las operaciones micro. Entonces las gerencias cambian su forma de pensar. Ya no solo se concentran en las operaciones, sino que existe la presencia del accionista hoy día que debe ser protegido y para el cual hay que agregar valor. Y para agregar valor se requiere hacer esa demostración de cuál es la capacidad de crecer de la compañía y para eso hay que tomar estrategias y acciones que permitan desarrollar, encontrar oportunidades, ampliar operaciones, multiplicar en otras palabras esa generación de caja para agregar valor y hacer crecer la compañía. Incluye esto fusiones potenciales, adquisiciones, escisiones, dejar de lado activos que ya no tenían valor para poder colocar en el mercado una posición que permita incrementar sostenidamente el valor de la acción de manera correcta y fundamentada, basada en todos los principios económicos que la minería tiene como potencial. Eso es en resumen la manera como con estos criterios y otros que puedan proveer las partes y que se puedan ajustar a la naturaleza del negocio, esa es la manera como se perfilan estas ideas para poder plasmarlas en un tablero que pueda decirnos cómo está yendo el activo minero, cómo está yendo la operación minera desde todas sus disciplinas, y eso va a permitir a los gerentes tener una vista muy clara de estos tableros, va a permitir a los gerentes tomar decisiones apropiadas sobre la base de información segura, confiable, que permita hacer esta toma de decisiones.